Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta tarde te damos gracias en esta miércoles. Después de alabarlo, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente usted ponga un carbón encendido en mi boca y usted hable a mi vida, a su pueblo, a su iglesia y hasta donde llega la señal, y que esta palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito para el cual usted nos la da, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver la palabra que me dio en este miércoles el Señor. La guerra contra la incorrupción, no te corrompas, ¿sí? La guerra contra la incorrupción, no te corrompas. Entonces, estamos en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde el Señor quiere que permanezcamos fieles a su palabra, fieles a su doctrina, fieles al ministerio. Amén. Pero sobre todo mantenerse en santidad, mantenerse hablando la palabra que Dios nos da, porque la mayoría de las predicadores cuando inician van bien, pero después la fama los aparta de la asignación de Dios, o a veces van bien y después los aparta el dinero y entonces se van apartando de la verdad. Entonces el Señor quiere que no nos corrompamos, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos a hacer su obra en el Espíritu. Y entonces hay una guerra contra eso, ¿verdad? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, y por eso hablábamos que hay gente que piensa que ya no hay gente en la iglesia, siervos y siervas, hijos de Dios, que mantengan su virginidad. Hay muchos que piensan que sí hay mujeres vírgenes y hombres vírgenes, de que los hay, pero a veces cuando uno no entiende que eso quiere el Señor que uno tenga para los jóvenes antes de llegar al matrimonio, eso es lo que quiere Dios, santidad. Y entonces para ellos se les hace difícil, en un mundo depravado, en un mundo pervertido. Pero Dios, es un ejemplo que estoy tomando, pero Dios quiere que esa inocencia, que esa virginidad se mantenga. Estoy hablando en el sentido de los jóvenes, ¿verdad? Amén. Y en el sentido de la doctrina, que nos mantengamos hablando Amén. La sana doctrina, que es la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios, sin doblegarnos a los baales. Sí, amén. Entonces, vamos a ver cómo es lo que Dios nos está hablando en esta palabra, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 33, Primera de Corintios capítulo 33, versículo al 34, Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 33 al 34, Primera de Corintios, amén, capítulo 15, versículo del 33 al 34. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta parte de su palabra, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 33 al 34, dice el Señor Jesucristo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el Señor quiere que nosotros, para empezar, debemos mantenernos incontaminables, desde la forma en la cual como nos relacionamos con las personas, porque tiene mucho que ver. Por eso les decía en esta casa apostólica y todos los pastores que hay que cuidar que pensamos, que miramos, que escuchamos, que hablamos, con quién andamos, a quién visitamos y quién nos visita. Y de ahí, quién nos profetiza, quién nos impone manos y quién nos ora. Si nosotros cuidamos esta parte que determina para que tú y yo no nos mantengamos, para que tú y yo nos mantengamos libres de contaminación.
porque dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen, las buenas costumbres corrompen. La palabra corromper sabemos que es todo lo que implica dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos no se corrompen? Como les decía, al empezar un ministerio y después ponen la mirada en el dinero, en la fama, se corrompen. También los que cantan, los que alaban, los levitas, los salmistas, porque se corrompen por unas monedas, dejan al Señor, y entonces corromperse implica muchos ámbitos de la vida de un hijo de Dios, ¿sí? De la vida de una hija de Dios. Y aquí en pocas palabras nos está hablando que desde dónde empieza, desde las malas conversaciones. Malas conversaciones, malas conversaciones. Si nosotros estamos con gente que, en primer lugar, sabemos que estamos en guerra, pero que estamos en victoria, que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cuando tú vives como cordero y luchas como león con el ADN de la tribu de Judá, con esa identidad de carácter de guerrero, siempre vas a tener precaución en todo lo que se mueva a tu alrededor, en todo lo que esté a 1 metro de distancia o a 100 metros. Tú tienes que ser siempre sagaz, siempre impetuoso, siempre rudo, siempre violento espiritualmente. ¿No? Cuando te digo violento, no vas a agarrar a golpes a una persona, violento espiritualmente. Es ser, ¿cómo se dice? Impetuoso, sobre todo estratégico, rudo, violento espiritualmente, pero sobre todo saber que hay una lucha contra la contaminación, hay una lucha con las malas conversaciones, hay una lucha ahí porque el enemigo usa a la gente que no me conoce y a la que me conoce. Cuando me refiero a la gente que no me conoce, me refiero a la gente impía. Y a la gente que me conoce me refiero al pueblo de Dios. Y entonces el enemigo puede usar esas dos formas de operar, pero también va a involucrarme en chismes, va a querer involucrarme en chismes, va a querer involucrarme en mentiras, va a querer involucrarme en corrupción, ¿sí? Va a quererme involucrarme en adulterio o en prostitución, cuando el diablo te dice, mira, ya viste esa mujer, o al revés, te dice a la mujer, ya viste ese hombre, está mejor que el que tienes, déjalo. Entonces ya empieza él y empieza con el pensamiento a querer malinfluenciar, pero sobre todo con un lenguaje de malas conversación. Por ejemplo, ¿cuál es una mala conversación? Pues es una conversación que no es grata para el Señor. Si dice mala conversación, pues hay malas palabras. Por supuesto que hay malas palabras en una conversación. Si dice que malas conversaciones, por supuesto que son de ideas también, malas ideas. Pero que te digan, vamos, van a robar. Que uno ande robando y te diga, vamos a robar por ahí. Es una idea mala. ¿Sí? Entonces, como te digan, no te congregues. ¿Sí? Entonces, es una guerra de malas conversaciones donde el enemigo quiere que tú te corrompas, que yo me corrompa también, porque el enemigo sabe que en la medida que nosotros nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos intachables, íntegros, obedientes a Dios, Él no puede hacer nada a nosotros. Él lo sabe. Entonces Él busca de todas formas y de cualquier estrategia es que nosotros nos corrompamos, ¿sí? Que perdamos la inocencia. Si yo le he preguntado a la iglesia, ¿cuál es el grado, cuál es la santidad?
me dicen, pues ponerse falda. Otros dicen poner un velo, ¿sí? Las mujeres. En el caso de los hombres, no ponerse un pantalón pegado, sino natural, flojo, ¿no? Y entonces, la gente religiosa dice, no, pues aquí la mujer tiene que tener velo y falda. Pues está bien, porque dice interior, pero también exterior, ¿no? Porque nada más se ve el exterior, porque a veces tienen falda larga, pero una lengüota larga, como estamos hablando de malas conversaciones. Entonces, ¿de qué me serviría tener ese velo y esa falda larga y andar ahí del chisme, o el hombre pantalón bien pegado? Entonces, la santidad, el enemigo le odia que tú y yo mantengamos esa santidad, que mantengamos esa integridad, que mantengamos esa posición que nos ha dado como hijo de Dios, ya no como un mendigo que cuando tú no conocías a Dios. Entonces, la santidad está en la conciencia. Por ejemplo, dice que en el huerto del Edén, cuando Jehová creó la creación y puso a Adán y a Eva, dice que andaban desnudos, ¿sí? Y ellos estaban, sin pecado. Pero llegó el momento que el diablo los tentó y la serpiente y cayeron en pecado, y a partir de ese momento se corrompieron porque comieron del fruto prohibido del árbol de la ciencia y el mal. Entonces ahí es donde empezó la corrupción, ¿sí? Desde ahí empezó la corrupción. Pero el Señor, cuando vino en la cruz, Él partió el velo, Él murió en la cruz, Él nos dio esa sangre que nos limpia, nos lava todos los días. Entonces, esa contaminación siempre está, por eso tenemos que ver todo eso a espera que les estoy diciendo, donde estemos, siempre va a haber gente que el enemigo va a usar para tratar de que nos volvamos corruptos, que religiosos, que no volvamos a Dios, que no sigamos a Dios, que ellos te van a decir que no ha venido, puras mentiras te van a decir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que en esas malas conversaciones no nos dominen, no nos malinfluencien, no escucharlas. Y si hay manera de evadirlas, mejor, ¿sí? Entonces, porque el enemigo a través de las malas conversaciones trata de corrompernos, trata de que dejemos nuestra posición, trata de que tú y yo dejemos el ministerio, trata de que tú y yo vendamos nuestra primogenitura, que vamos a ver ahorita, ¿sí? O trata de que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios, sino que hagamos de otra manera, no como Dios pide. Entonces, esa es la guerra que el enemigo está emprendiendo, las malas conversaciones. Entonces, las malas conversaciones contaminan, sí. Las malas conversaciones, no solamente las personas, sino las conversaciones que ellos lanzan contra uno. Por ejemplo, yo te decía y les decía que a veces cuando hay discusiones están usando el nombre del pastor o de la pastora, y el enemigo trata de mencionar el nombre para que usen nuestros nombres para hacernos guerra, para criticar, señalar, apuntalarnos. Como profeta sabemos que el enemigo así opera. En un pleito dice, por el pastor Valentín o la pastora o el apóstol Valentín, así, etc. Pero nosotros lo que tenemos que entender que en la iglesia es una guerra que el enemigo emprende contra la obediencia, porque el enemigo no quiere que obedezcamos. Entonces, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, corrompen tu forma de vivir, corrompen las buenas costumbres. Si tú tienes una costumbre de serle fiel a Dios, el enemigo no quiere, te va a corromper, ¿sí? Entonces, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, corrompen, ¿sí? Entonces, vamos a ver en Éxodo 32:7. Vamos a ver en Éxodo 32:7. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo 32:7? En Éxodo capítulo 32,
versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Sí, cuando lo sí. Sí. Entonces, si te das cuenta, nos está hablando aquí en el libro de Éxodo el Señor Jesucristo. Nos está hablando Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué decía eso el Señor a Moisés? Porque el pueblo de Dios adoraba a Dios cuando le placía y quería, y adoraba al becerro de oro cuando estaba enojado con Dios. No se puede llevar dos cosas, porque una persona que se corrompe es una persona que se ha doblegado a los vales, es una persona que se ha vendido a los vales, es una persona que busca agradar a la gente y no agradar a Dios. Es una persona que no predica el evangelio del reino, una persona que ya se corrompió. Es una persona que no llama a la iglesia a la santidad, que no llama a la iglesia al arrepentimiento, que no llama a la iglesia a vivir una vida santa, íntegra. Entonces, es buscar fama, seguidores, mas no la doctrina de Dios, ni hacer ministerios fuertes, dependientes de Dios. Por eso les decía que aquí la palabra de Dios nos está hablando que Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sí? Entonces, el corromperse es no hacer las cosas como Dios pide, manda, no guardar sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. ¿Y qué dice en Éxodo capítulo 19? Vamos a ver Éxodo 3, 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Sí? Si te das cuenta, en Éxodo capítulo 3, versículo 7, nos habla de cómo Jehová había visto la aflicción de ese pueblo, de su pueblo, Israel. Había en Egipto su clamor, ¿verdad? Pues ha conocido sus angustias. Entonces, sabemos que cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos angustiados, desesperados, no podías dormir, estaban atemorizados cuando tú no conocías a Dios. Y cuando Dios te sacó de esta esclavitud y te sacó y te perdonó de tus pecados, pues tú ahora eres libre. Y el Señor te ha dado un hombre de Dios, una mujer de Dios para hablarte la palabra. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que su pueblo se congregue, que su pueblo recuerde de dónde Dios lo sacó. Porque el Señor ve el clamor de las personas y el Señor reúne a las personas. Y a veces tú no entiendes, a veces Dios te pide hablarle a una persona de Cristo y ella no quiere nada con Cristo. Pero pasan años y ya viene y la ves que llegó. Y entonces te das cuenta que la palabra que fue hablada, que fue predicada, que fue sembrada, tuvo fruto. Aunque tú pensabas que no iba a suceder, pues sí sucedió, porque ya ves a la persona llegar. A nosotros nos ha pasado que hemos orado por personas y que en ese momento no quieren nada con Dios, y después los vemos que ya están sirviendo a Dios. Para nosotros es algo maravilloso. Entonces,
aquí vemos cómo Dios escogió a Moisés para ir a librar a su pueblo Israel de las garras de Faraón en Egipto. Pero vamos a ver qué dice en Éxodo 19, capítulo 5, Éxodo 19, capítulo del 5 al 6. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? Si te das cuenta, ahora somos un pueblo santo, ¿sí? Somos sacerdotes del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice en Éxodo 32, 7? Vamos a ver en Éxodo 32, Éxodo 32, 7. Éxodo capítulo 32 ahora, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sí? Entonces, estoy remarcando este texto bíblico para entendamos que el Señor quiere que no nos corrompamos. Sí. ¿Sí? Sí, es El Señor quiere que no nos, ¿cómo les diré? Que no vendamos el Evangelio, que no hagamos la obra de Dios en la carne, trayendo ventrílocos, payasos, marionetas, obras de teatro, pantomimas, campamentos, conciertos, ¿qué más? Que sean beneficencias públicas, que sea la iglesia de Dios una beneficencia pública, o que sea un centro de rehabilitación, o que sea una franquicia, o que sea una asociación civil para recabar dinero, para no pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, o estar regalando ropa siempre, comida o despensas, y el día que no dan eso no va nadie, porque esas son modelos y diseños de la carne. Así es. Cuando la gente no va a poder ni siquiera recibir a Cristo, ellos van por la comida, por la necesidad. Por eso dice la palabra que seguían al Señor Jesucristo por la comida. Lo seguían miles y miles y miles. ¿Sí? Pero ¿por qué crees que el Señor reprendió a los 12 cuando les dijo, ni siquiera una sola hora han podido orar? Oren una sola hora, por lo menos una hora, para que no caigan en tentación. Ahí está la medida de tiempo. Por lo menos una hora. Mínimo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el Señor quiere que no nos corrompamos, porque la gente lo que ve es emoción, es decir, es multitudes, pero si ya no está la doctrina de Dios, ¿de qué me sirve estar haciendo eso? ¿Sí? Entonces, es hacer la obra de Dios en la carne, y por lo tanto Dios nos va a respaldar de esa manera, y se hará llena de un momento a otro, pero también así se vaciará. Y en cambio, cuando tú le dices al Espíritu Santo, cuando Él ve que tú no te corrompes, cuando Él ve que a pesar de que todos los Baales se están apartando de la palabra de Dios, no están predicando al Dios vivo de la palabra de Dios, están predicando muchas herejías, ¿sí? Que Dios controla, toma el control, que tiene la última palabra, que es supernatural, que es sobrenatural, que esa herejía muy fuerte, que el Espíritu Santo es mamá, así dicen. Muchas herejías que realmente el Señor le molestan. El Señor no quiere que nosotros nos corrompamos con los Baales. El Señor quiere que nos mantengamos en santidad incorruptibles.
que mantengamos hacer la obra en la voluntad del Señor. Y eso tiene un precio, sí, es una guerra. Ajá. Es una guerra que el enemigo emprende contra nosotros, contra ti, contra mí. ¿Por qué ahora que fuimos a predicar allá sucedió esa posición? ¿Por qué no van cuando están haciendo escándalo de otro tipo? Porque el enemigo siempre busca que la palabra de Dios no se predique, que la palabra de Dios no se predique en todos los lugares, pero al final Dios nos dio la victoria porque Él está con nosotros. Y otras siervos nos dicen que eso le agrada, que nosotros hacemos restaurar el púlpito a su diseño original, porque ya no lo hacen. Sí. Entonces, es que el Señor nos ha hablado que la gente no va a predicar en las calles, en las plazas, en los kioscos, en los periféricos, en los zócalos, playas, pueblos, porque no, en la sierra, en los pueblos indígenas donde no hay dinero, pero sobre todo no predican afuera porque allá no hay dinero, no hay aplausos, ¿sí? Y ellos viven de eso, viven del dinero, viven vendiendo la palabra de Dios, vendiéndose disque milagros, disque sanidades. Y entonces esa gente se ha corrompido y el Señor quiere que no nos corrompamos, dice hoy, porque Él viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia incorruptible, por una iglesia que no se doblegó a los Baales, por una iglesia que no está alineada a los Baales, sino está en contra de las fiestas paganas de este mundo. El Señor no quiere mezclas. El Señor no quiere que adoremos a Dios y adoremos al becerro. El Señor siempre quiere que estemos adorando al Señor y siempre haciendo su voluntad. Por eso el Señor habla de que el pueblo se había corrompido. Y ahorita muchos se han corrompido y se siguen corrompiendo, porque ahora vemos que nada más les interesa tener tantos seguidores en el Facebook, en el canal de YouTube, para que les den una placa y les den dinero, pero realmente no están ya haciendo la voluntad de Dios. Empezaron bien usando los medios, las redes sociales, pero se han perdido. Entonces el Señor quiere que no se nos olvide que Él viene por una iglesia que no se corrompe, por una iglesia que permanece firme haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. No importando lo que hable el mundo, lo que hable Satanás, sus siervos y los Baales, porque esa es la guerra. Ellos quieren que nosotros hagamos lo mismo, ¿sí? Como lo hacen los demás. Entonces, vemos que ahorita, por ejemplo, en los gobiernos, estoy hablando de manera general, en una nación, cuando está en presidente y después termina su periodo de tiempo de gobernante, de gobierno, los que están en los partidos hasta se andan calumniando, se andan acusando, se andan atacando entre ellos, hasta se mandan a matar. ¿Por qué se mandan a matar? Por ellos querer ser los primeros. Y entonces, pues ese es el mundo, así trabajan. Pero que esto suceda en la iglesia de Dios también está sucediendo. Porque hay muchos que tienen iglesias grandes que se vendieron al narcotráfico. Hay gente que habla de unidad pero no apoya otro ministerio, se corrompen. Sí. Por la envidia y el celo ministerial. Hasta se mandan a matar. Estábamos viendo a un siervo que estaba predicando y que lo habían seguido 3 personas para mandarlo a matar, y el problema era que otro ministro, ¿sí? Otro ministro lo mandó a matar. Sí. Imagínate hasta dónde llega el celo ministerial, esa guerra. Entonces estamos en guerra, siempre estamos en guerra. Una guerra exterior fuera de la iglesia y una guerra, y muchas guerras interiormente de la iglesia, porque hay trigo y cizaña. Así como hay buenos ministerios verdaderos, hay falsos ministerios. Entonces, el Señor quiere que permanezcamos incorruptibles, que permanezcamos avanzando y venciendo esa guerra. Amén. Porque si no, terminaremos haciendo lo mismo. Pero declaramos que eso nunca sucederá, sino que siempre terminaremos haciendo cosas como Dios pide y manda de acuerdo a lo que dice su palabra. Si la palabra dice, yo lo hago, lo predico. Pero si la palabra de Dice, no lo hago ni lo predico.
porque no hay que añadir ni quitar a la palabra de Dios. Y eso es permanecernos incorruptibles. Eso es ser no corrompernos. ¿Cuántas iglesias dejaron la palabra de Dios por enseñar fábulas, mandamiento de hombres? ¿Sí? Y vamos a ver por qué entonces suceden esas envidias. Por ejemplo, vamos a ver en Génesis 25, del 27 al 34. Génesis capítulo 25, el Espíritu Santo es el que me va dirigiendo. Génesis capítulo 25, versículo del 27 al 34. Vamos a leer ahí. ¿Sí? Génesis capítulo 25, versículo del 27 al 34. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 25, versículo del 27 al 34. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Es en Génesis capítulo Amén. 25, versículo del 27 al 34. Sí, amén. Dice, Esaú vende su primogenitura, como subtítulo, y crecieron los niños. Se ve que eran niños, ¿no? Bebés, niños, pues no bebés, no, niños. Niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Sí? Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. La pregunta, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si te das cuenta, cómo Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Por un plato de lentejas a Jacob. ¿Sí? Entonces, Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Entonces, podemos decir que eso es falta de entendimiento, que eso es no estar firme, que eso es no saber qué es lo que me gobierna, qué palabra me dirige y qué Dios adoro. ¿Sí? Y así muchos están hasta la familia matándose entre hermanos por la herencia, ¿no? O por el amor. Es que mamá, papá, ¿por qué amas más a mi hermano fulano que a mí? ¿Por qué le estás dando más que a mí? ¿Sí? Entonces hasta se mandan a matar. ¿Sí? Pero aquí lo que nos está hablando el Señor es que así como te ha dado un ministerio, el diablo quiere que tú dejes el ministerio. El diablo quiere que tú no prediques como Dios quiere que prediques. El diablo quiere que tú te vendas a los Baales y te juntes con los Baales. Pero Dios quiere que tú permanezcas incorruptible, que no vendas la palabra que Dios te dio, como hacen los Baales, falsos profetas. Ellos están profetizando a cada rato por dinero, dice la palabra de Dios, cuando ni siquiera les ha hablado Dios. Otros están viendo por las redes sociales tu nombre, dónde vives, qué haces, y ya después cuando vas a la iglesia ellos están profetizando. Eso no es profecía.
¿Por qué? Porque ellos se han corrompido, ellos se han vendido. Y aunque pareciera como Balán, que empezó bien y terminó mal porque consultó a los brujos, ¿sí? Entonces se corrompieron por el dinero, se corrompieron por la fama, se corrompieron por el interés de tener una mega construcción, iglesia grande, pero ya no está Dios ahí en esa iglesia grande que entre comillas es cristiana. Entonces el Señor quiere que nosotros sigamos firmes en la visión de restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. De Hechos 3:21, 1:10, que nuestra mirada siempre esté como Dios quiere hablando, no importa lo demás, las almas, las iglesias que está trayendo, ellos se están dando cuenta que hay unción, que hay respaldo, que hay poder y que la gloria es del Señor, pero sobre todo que Él está respaldando su obra, Él está respaldando los ministerios, Él está respaldando lo que Él levanta, y lo que Él levanta permanece. Pero entonces, ahí hemos tenido ofertas, el enemigo manda ofertas para que tú dejes tu llamado, para que tú dejes la visión que Dios te dio. Ha habido ofertas. Entonces, esas ofertas que Satanás te envía es para que tú dejes de servir como Dios quiere. Y el Señor quiere que no hagas eso, que no cambies por un plato de lentejas lo que pasó con Esaú, con Jacob. Nosotros por eso buscamos la aprobación de Dios, agradar a Dios, solamente al Señor, porque somos siervos de Él. No nos compramos, no nos vendemos, no nos corrompemos, y el Señor está advirtiendo porque manda muchas ofertas. Como he dicho, la iglesia se ha corrompido porque ha confiado en el hombre, y por eso hay concilio de ministerios, pero esos concilios no son como el libro de los Hechos. Ahora es puro interés de amigos, de mi cuate, de favoritismos, de intereses de hombres, pero ya no está el Espíritu Santo ahí, como en las asambleas, como en las alianzas de pastores. No podemos decir todas, pero la mayoría se ha corrompido, se han metido a la política, se han metido a ser cuate de mi cuate y negociar la palabra, maquinar la palabra, queriendo adornar la palabra, como he estado hablando, que Dios no es sobrenatural ni supernatural. Dios no necesita esos adornos, palabras antibíblicas que no están escritos en la Biblia. Dios es Dios vivo, todopoderoso, que con su poder hace milagros, sanidades, maravillas, portentos, resurrección de muertos, etc. Entonces no necesito palabras antibíblicas añadir, que son herejías, porque dice la palabra de Dios que si no está escrita en su palabra, no es del Señor. Y si muchos no les agrada, muchos no les caigo bien, pues eso no me afecta. ¿Por qué? Porque yo no me levantaron ellos. El que me levantó Dios como apóstol para llevar la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. Estoy hablando de un poco, pero gracias a Dios porque nos ha mantenido firmes, nos ha mantenido en victoria, nos ha mantenido vencedores, nos ha mantenido, gracias a Dios, con su respaldo año con año. Y entonces, eso es lo que quiere el Señor, que no te vayas a doblegar al mundo, porque Satanás te va a decir con mentiras. Mira, estabas mejor cuando estabas, te va a decir, estabas mejor cuando estabas en ese negocio, cuando estabas en el mundo. Te va a venir con muchas mentiras y te va a hacer comparaciones, te va a decir, mira, esos buscan a Dios y no tienen nada, pero esos no buscan a Dios y mira cómo tienen dinero. Así te va a hablar, te va a comparar. ¿Para qué? Para que caigas en su trampa. Entonces, en ese tiempo se peleaban las primogenituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es primogenitura? Primogénito. Por ejemplo, en una familia, por ejemplo, yo soy el primogénito. Por ejemplo, nosotros somos 9 hermanos y yo soy el primogénito, soy el primero. Ajá. ¿Por qué en ese tiempo se peleaban la primogenitura? Porque la primogenitura traía bendición, ¿sí?
porque la primogenitura traía herencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro caso de qué dice la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 1, 6, 7, ¿sí? Nehemías, capítulo 1, versículo 6, 7, ¿sí? Nehemías, capítulo 1, versículo del 6 al 7. ¿Sí? Ajá, Nehemías, ¿sí? Nehemías, capítulo 1, versículo 6 al 7. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías fue un copero de un rey, ¿sí? En Nehemías capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y luego en el 7, en extremo nos hemos corrompido. Fíjate, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En Nehemías capítulo 1, versículos 6, 7. Pero fíjate lo que está diciendo. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y el Señor quiere que la iglesia no se corrompa, que la iglesia no se venda, que la iglesia no se doblegue a los baales, que la iglesia siga firme en la doctrina que Dios le entregó en la palabra de Dios. Porque ¿de qué te sirve ser famoso o tener una mega construcción, pero si realmente ya no está la doctrina de Dios, ya no está el Espíritu Santo ahí? Y a eso el mundo le llama éxito, que está respaldando Dios. Pero nosotros vemos el diseño de la iglesia primitiva y estamos viendo cómo es la iglesia original de Dios, cómo es verdadera. Y por eso el Señor lo dijo claramente, porque eso iba a suceder más en este tiempo final. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos que Él quiere que las almas se salven. Él quiere que las almas se arrepientan. Él quiere que las almas sean libres. Él quiere que las almas, sobre todo, sean libres del infierno y entren en la vida eterna. Y ese es el trabajo que tiene todo ministro de Dios. Ese es el verdadero trabajo. Pero no estar agradando al mundo o estar teniendo miedo que dice el mundo de nosotros, porque no le vamos a terminar de agradar. Ellos son tinieblas, nosotros somos luz. Y cuando el Señor habla de que nosotros debemos de mantener testimonio, se refiere a vivir la palabra y obedecer y guardar sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Porque en ese tiempo, aquí dice, en el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Por lo menos lo estaban reconociendo, pero hay otros ni siquiera lo quieren reconocer. Que la palabra supernatural y sobrenatural no es antibíblica. No es antibíblica, perdón. Es antibíblica la palabra sobrenatural y supernatural y tantas herejías que hemos visto. Y nosotros no vamos a agradar a nadie, ni vamos a convencer a nadie. Nosotros vamos a predicar lo que dice la palabra. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que con su poder hace milagros, maravillas, sanidades, liberaciones. Eso dice su palabra. No dice sobrenatural ni supernatural. Su naturaleza de Dios es divina, pero no es supernatural y sobrenatural. Amén. Dejemos todo ese tipo de adornos y basura, porque eso es de los males. Y entonces aquí estaba reconociendo Nehemías en su oración sobre Jerusalén,
que en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y luego, ¿sabe qué? No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hemos visto en el tiempo que estamos ya sirviendo, en estos ya 9 años, hemos visto, y falta mucho por recorrer, primero Dios mediante, que muchos empezaron bien y terminaron mal. Por ejemplo, Dios levantó un ministerio y ese ministerio y sus esposas estuvieron haciendo las cosas bien. Pero más fallecieron y ya la iglesia se corrompe. Ya meten ventrílocos, meten payasos, meten campamentos, meten marionetas, negocio tras negocio, cobrando, y pues tantas cosas, ¿no? Discoteca, bailes, tantas cosas que son abominación, se corrompen. Entonces dejan de ser hijos de Dios, se apartan, dejan al Señor, como aquí en ese tiempo. Entonces el Señor quiere que en este tiempo tan difícil, que ya está por venir el Señor, que los tiempos son apocalípticos y que la palabra de Dios está cumpliendo. El Señor quiere, nos está hablando hoy, que nosotros, la Casa Apostólica, todas las iglesias bajo cobertura y todo el pueblo de Dios que nos escucha, cuando llega la señal, que seamos incorruptibles, que no nos corrompamos. Si somos de Dios, hay que predicar a Cristo. Si somos de Dios, hay que hablar la palabra que Dios nos da. Si somos de Dios, tenemos que llamar al arrepentimiento, llamar a la santidad, llamar a una vida íntegra, llamar a una vida consagrada en su totalidad al Señor. Y morir para Cristo, vivir para Cristo. Amén. O sea, tenemos que ser radicales. Sí, amén. Ya basta de ser marionetas, títeres del diablo. Un verdadero siervo de Dios no se compara con nadie, con ningún ministerio se compara. Un ministerio radical que sabe que Dios lo levantó y está con él, no anda viendo qué hacen los demás. Un ministerio maduro, radical, que sabe que Dios está con él, lo levantó Dios, no anda buscando aprobación de los demás. Así es. De que si me aceptan o no me aceptan, eso es basura. Porque el que me llamó es el que me aceptó como su hijo, como su ministro, y nos levantó como iglesia, como apóstoles, para levantar la iglesia en el sentido de volverla a su diseño original, de volverla a predicar la palabra y hacer las cosas como dice la palabra, cueste lo que cueste. Entonces, hay una guerra contra nosotros, hay una guerra contra los que estamos permaneciendo firmes, y el Señor nos llama hoy a no doblegarnos, a no rendirnos a los males, a no dejar nuestra primogenitura, porque también dice la palabra de Dios que somos los primogénitos de Dios, la congregación de primogénitos de Dios. Entonces hay una guerra que el enemigo quiere que tú no dejes tu ministerio, que dejes tu llamado. Entonces hay un orden de autoridad, es saber. Yo siempre le he dicho a la iglesia, ¿tú cómo quieres que sea? ¿Tú cómo quieres servir a Dios? Ser diferente a todos los que han vendido el Evangelio. Pues ahí está el reto. Pero no solamente de palabras, sino de hechos. No es que yo quiero servirle de manera excelente a Dios, pero ya cuando te das cuenta que estás sirviendo, te das cuenta que hay un precio muy alto que pagar. En sacrificio, en tiempo, en puntualidad, pase lo que pase, estar sirviendo al Señor, porque esto no se trata de un puesto de gobierno de la tierra, de diputados, de senadores, no, somos embajadores de Dios, somos siervos y siervas de Jesucristo. Y entonces, aquí Nehemías estaba reconociendo que se habían corrompido en extremo, o sea que ya no guardaban los estatutos ni mandamientos ni preceptos de Dios. Ya estaban llevando otra doctrina, ya estaban llevando otras enseñanzas, ya estaban mezclados, y por eso que ocasionó ruinas. Porque donde no está predicándose la palabra de Dios ya no hay mosto, ya no hay aceite, ya no hay trigo.
La iglesia está en ruinas, la iglesia está en pecado. El enemigo no le teme porque sabe que es de él. En una iglesia religiosa, pero en una iglesia donde hay guerra, donde hay liberación, donde están todos los dones, todos los ministerios, donde hay intercesión, donde hay milagros, sanidades, de todo lo que dice la palabra, pues una iglesia avivada, es una iglesia lista para la batalla, es una iglesia fuerte, es una iglesia poderosa, es una iglesia que despierta a los demás, Gloria es a una Dios. iglesia que Santo Señor. avanza, porque la santidad y la obediencia a Dios es lo que teme Satanás. Por eso él trata de pervertir para que tú no permanezcas en santidad. Él trata de emprender una guerra de contaminación para que te contamines, para que mires atrás, para que tú dejes de hacer lo que Dios te ha dado. Él quiere corromper tu vida, Él quiere corromper tu matrimonio, porque hay mucho pecado sexual en la iglesia. ¿Por qué hay mucho pecado sexual en la iglesia? Porque el pastor o el ministro no les está hablando de que los órganos deben usarse para lo que son. La boca para comer, no para otra cosa. El ano es para ir al baño, etcétera, no para otra cosa. Y así no te podía determinar muchas cosas que la iglesia, los mismos ministros, no saben o no le dicen a la iglesia, y eso es pecado, eso es perversión. Y entonces el enemigo se burla. ¿Por qué se burla? Porque sabe que él tiene un derecho legal ahí. Pero cuando uno rompe todo eso y dice, fuera películas pornográficas, fuera revistas pornográficas, fuera basura del diablo, de ocultismo, de simbología satánica, fuera, ya no tiene derecho legal y ya no puede operar. Entonces esa es la forma como también nos mantenemos en libertad, como nos mantenemos en santidad, pero sobre todo siendo incorruptibles, no nos corrompemos, ¿sí? Vamos a ver ahora Nehemías 2:4. Nehemías, ahí mismo, pero capítulo 2, versículo de 2 al 4. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo, no esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. En el 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. La pregunta, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjate, nos está describiendo cómo está cuando se ha corrompido el pueblo. Está en ruina, está desierta, está consumida por el fuego que malo de los vales. Entonces el Señor nos está hablando, ¿sí?, que ya no pongamos la mirada en multitudes. No estoy en contra de las multitudes, más bien lo que te estoy diciendo es que se predique la doctrina de Dios. ¿Cuántos son salvos? Por ejemplo, si estamos en una iglesia, por ejemplo, Dios nos ha hablado aquí, de todos los que están, todos están siendo fieles, todos están siendo obedientes, todos están siendo fortalecidos. Si viene Dios, se van. Y en otros lugares no les importa su salvación. Lo que les importa es ir a dejarles dinero, diezmo, y nomás abren el día domingo, 3 cultos, pero de ahí afuera en la semana no están en el pecado, están en el mundo. Y ahí está la iglesia porque le gusta que le engañen, que le den palabra dulce. Ahí está cómoda, pero realmente si viene Dios, creo que el pastor se va. Entonces el Señor quiere que nosotros como ministros, que por la gracia y misericordia estamos aquí, no porque no pequemos, de alguna forma pecamos, pero siempre con temor y temblor, apartados de todo lo que aborrece Dios, porque no hay otra forma de agradarle a Dios y de mantenernos incorruptibles, como estamos hablando hoy, y no nos corrompamos, ¿sí? En Nehemías 1:11, ya habíamos visto ahí, Nehemías 1:11, bueno, dice, te ruego, Jehová, en esta hora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre,
concédenos ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Sí? Entonces están pidiendo éxito. Cuando nosotros estamos en Cristo, porque ahí había Dios asignado a una persona. El Señor desde el cielo vio a Nehemías y el Señor vio a Jerusalén, cómo estaban los muros. Entonces Él tuvo que enviar a escoger a un hombre y que se pusiera en la brecha para orar por Jerusalén. Y el Señor estaba pidiendo, Nehemías está pidiendo éxito a Dios, ¿sí? En la oración que él hacía. Nosotros diario tenemos que estar buscando la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, para decirle qué mensaje necesita tu iglesia. Amén. ¿Qué palabra necesita? ¿Qué luchas, pruebas, tribulaciones están pasando? Para que de esa manera el Señor nos dé la palabra a su iglesia, ¿sí? Porque si no, entonces está dirigiendo la obra de Dios en la carne, en emociones, en ideas, en pachangas y fiestas, como hacen las demás, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Dios levanta hombres y levanta mujeres, ¿sí? Entonces, ya vimos. Vamos a ver otro ejemplo de copero en Génesis 40. Génesis capítulo 40. Vamos a ver el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Sí? Sabemos que José también fue copero. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que también nos corrompamos en el sentido de elegir el liderazgo. ¿Quién Dios llama? Ese hay que poner en el liderazgo. Amén. ¿Por qué crees que los reyes en ese tiempo tenían coperos? Porque había una guerra para matarlos. ¿Sí? Y entonces los coperos estaban ahí alrededor del rey y ellos comían la comida antes de dársela al rey. Y de esa manera nosotros también no permitimos que la iglesia se corrompa. Porque el espíritu de Amán es un espíritu que opera en el liderazgo, el de Jezabel y el de Absalom y de Amalek. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando hoy a no doblegarnos a los males, a no corrompernos, a seguir predicando la doctrina y la visión, establecerla de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. Pero el Señor te está hablando hoy. Tú sabes en qué áreas te has apartado del Señor, no las has entregado. Puede ser en el área sexual, puede ser en el área de buscar aprobación en las personas, o en buscar consejo afuera, cuando tú sabes que Dios es tu consejero, todo Proverbios está ahí. Entonces el Señor nos manda a no corrompernos, a guardar sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos, predicar su palabra y adorarlo a Él. Amén. Y haciendo la obra, dirigiéndonos por el Espíritu Santo día con día, año con año. No corrompernos por dinero, no vender nuestra primogenitura, no dejar nuestro ministerio, amén, no dejar nuestra posición por agradarle a los demás, sino por eso está enseñando hoy el Señor de vivir en santidad e integridad, apartado para el Señor, y de esa manera Él nos respaldará y nos llevará más de victoria en victoria. Esta es la palabra que nos trajo Dios. Amén. La gloria es para Jesucristo, paz de Cristo. Amén. Amén.